La configuración de spin u orbital, también llamada gráfica, representa los electrones por medio de flechas, usando la regla de Hom, que nos indica que todos los orbitales de un mismo subnivel deben estar ocupados por un electrón, antes de que alguno de ellos pueda ser ocupado por un segundo electrón. Vamos a explicarlo con los siguientes ejemplos. Usaremos la configuración abreviada, la configuración kernel del potasio. Como el potasio tiene 19 electrones, su configuración abreviada es argón 18 entre corchetes y luego 4s1. Para poder construir la configuración de spin u orbital, es importante recordar que el orbital S tiene una forma esférica y pueden tener dos electrones. En el caso del orbital P, podemos tener una orientación en el eje X, una en el eje Y y una en el eje Z. Y en cada una pueden haber dos electrones. En total pueden haber 6. En el caso del orbital D, tenemos 5 posibilidades y en cada una de ellas 2 electrones. Y en el caso de F, tenemos 7 y en cada uno de ellos 2 electrones también. Entonces, cuando estemos representando un orbital S, pondremos un guión. Cuando estemos representando un orbital P, pondremos 3 guiones. Vamos a verlo con los ejemplos que se muestran. Analicemos primero el potasio. El potasio tiene 19 electrones. Como hemos indicado, su configuración kernel es argón 18, 4s1. Para simplificar, concentrémonos únicamente en los últimos términos, en el último término de la configuración, 4s1. Como se trata de un orbital S, solamente pondremos un guión. En este orbital vemos que hay un electrón. Entonces escribo una flecha hacia arriba. Esa sería la configuración gráfica o de spin para este último término, 4s1. Veamos el caso del galio. El número atómico del galio es 31. Así que de forma abreviada podemos representarlo como argón 18 entre corchetes, luego 4s2, luego 3d10 y luego 4p1. Para simplificar, vamos a concentrarnos en los últimos términos, en estos últimos tres. Escribo un guión para representar el orbital S. Puedo ver que el orbital S tiene dos electrones. Entonces escribo una flecha hacia arriba. Y la siguiente flecha tendría que estar hacia abajo. Esto es para cumplir el principio de exclusión de Pauli, que indica que si dos electrones están en el mismo orbital, deben tener espines opuestos. Por eso estoy escribiendo una flecha hacia arriba y una hacia abajo. A continuación, representaré los orbitales D. En ellos vamos a escribir 5 guiones. Hay que representar 10 electrones en estos orbitales. La forma correcta de ir llenando los orbitales es la siguiente. Colocamos una flecha en el primer guión, hacia arriba, otra flecha hacia arriba en el siguiente guión, otra flecha hacia arriba, otra y una más. Esto significa que se ha colocado un electrón en cada orbital. 1, 1, 1, 1, 1. A continuación, la regla de Hom nos dice que ya podemos colocar electrones comenzando desde el primero nuevamente.
El principio de exclusión de Pauli me dice que debe tener un spin opuesto. Eso lo voy a representar escribiendo una flecha hacia abajo en el primer orbital, otra flecha hacia abajo en el segundo orbital, y así me voy hasta completar los 5. Ese es el orden correcto como se van escribiendo las flechas que representan a los electrones. Hasta ahora he representado 4s2 y 3d10. Me faltaría representar el último término de la configuración, que es 4p1. En el caso del orbital p, escribo 3 guiones. Solamente hay un electrón, entonces escribo una flecha hacia arriba en el primer guión. De esta forma se construyen las configuraciones de spin u orbital para los elementos. Es importante recordar que el orbital S se representa con un guión, el orbital P se representa con 3 guiones, el orbital D se representa con 5 y el F con 7. De igual forma es importante tener en cuenta que se coloca primero una flecha hacia arriba en cada orbital hasta completarlos todos. Ya que haya un electrón, una flecha en cada orbital, entonces colocamos una flecha hacia abajo en cada orbital hasta completarlos todos. De esta forma estamos siguiendo el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hond para la configuración de spin u orbital.